Shall we begin? Hola chicos, muchos de vosotros me habéis preguntado en privado por la vacuna rusa sobre el COVID-19. Por ello he decidido hacer un breve video sobre las noticias de la vacuna y también quiero compartir con vosotros mi opinión. Como puedo observar por lo que me habéis enviado, las noticias son iguales en todo el mundo. No penséis que en Rusia hay mayor información. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este martes que el país ha registrado una vacuna contra el coronavirus, bautizada como Sputnik V, siendo la primera registrada en todo el mundo. En Rusia los médicos celebran como un éxito este hallazgo, pero en cambio al resto del mundo la mira con recelo. La población de Rusia no sabemos qué opinar. Mucha gente tiene miedo de vacunarnos por la poca información que ha habido al respecto. Por otro lado, entendemos que la primera población que se va a vacunar en el mundo va a ser la rusa, y más concreto los médicos. Por eso opino que el gobierno está bastante seguro que es una buena vacuna. Putin ha asegurado que funciona eficazmente. De hecho, una de las primeras personas en probarla ha sido su hija. Yo personalmente no creo que Putin haya dado a su hija esta vacuna, y si le ha dado alguna vacuna no creo que sea la misma que nos va a dar el resto de población. En Rusia hay buena sanidad, pero si eres político, tienes mucho dinero, puedes tener la mejor de la mejor sanidad del mundo. La hija de Putin estará asistida por los mejores médicos que puede haber en Rusia. Y igual también la vacuna es algo diferente. Repito que desconozco la información, si es veraz o no, solo estoy dando mi opinión. Puede que me equivoque, pero es lo que opino con la poca información que tenemos. Se trata de una vacuna de doble dosis que genera una inmunidad duradera que se preservará hasta 2 años. Putin ha confiado en que la producción en masa empieza pronto para que llegue a todos los rusos. Nuestro gobierno prevé mes octubre como posible fecha de inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus. Yo al principio no me la voy a dar, y yo he hablado con mi mamá y ella tampoco. Consultado lo mismo a mis amigos, unos me dicen que quieren hacer esta vacuna, otros que no se lo va a dar al principio. Por ejemplo, este es el resultado de una votación privada en uno de los grupos de Telegram. Y aquí tenemos pregunta, ¿te vacunarás? Y aquí 14% se respondió que es necesario. 44% la gente contestan que lo que no harán. Y el 42% de las personas respondió que se recibirían una vacuna de este tipo solo si no pudieran salir de las fronteras de la Federación de Rusia sin esa vacuna, es decir, que son viajeros. Pero muchos quieren esperar a que la mayoría de la población se vacune, y una vez que veamos los resultados decidiremos qué hacer.
Por ahora el gobierno ha dicho que no se tienen que vacunar los mayores de 65 años ni los menores de 18 años. La vacuna contra el coronavirus ha sido desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya. El jefe de epidemiología del Ministerio de Sanidad, Nicolai Brigo, no veía motivos para aplazar el registro de la vacuna porque aseguró que es eficaz y por ello han decidido registrarla este pasado martes. Esta forma de actuar parece más propia de un presidente que quiere llegar el primero a la meta y ser el primero en conseguirlo. La vacuna en cuestión es la desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa. Como se afirmó, esta vacuna tiene alta eficiencia y seguridad. Todos los voluntarios tienen altos anticuerpos a COVID-19. El nombre técnico es GAM-COVID-Vac, pero nuestras autoridades han decidido bautizarlo como Sputnik V. Por el primer satélite ruso lanzado al espacio. Yo creo que este nombre es otra muestra de que es una carrera. En esta ocasión no es carrera para llegar a la luna, sino para conseguir la vacuna. Sputnik 1 intensificó la investigación espacial en el mundo entero. La nueva vacuna rusa contra la COVID-19 ha creado el llamado momento Sputnik para la comunidad internacional y ha creado el mismo efecto que tuvo el Sputnik en la carrera espacial. Esto puede que sea bueno para el mundo porque los demás países igual intensifican sus investigaciones para sacar una vacuna eficaz rápidamente que pueda competir contra la vacuna rusa. La vacuna será distribuida a partir del 1 de enero de 2021, según figura en el Registro Nacional de Medicamentos del Ministerio de Salud. El resto del mundo desconfía de Rusia. El portavoz del OMS, Tarik Jasarevic, ha indicado que la organización está en contacto con las autoridades rusas y de otros países para analizar los progresos de las distintas investigaciones de vacunas. Los rusos estamos acostumbrados a que el resto del mundo ponga en duda a nuestros descubrimientos. Yo espero que pronto descubramos una vacuna que nos pueda ayudar a todos, ya sea esa vacuna rusa o otra de otro país. Les deseo mucha salud para vosotros y para todos vuestros familiares y espero que todos estéis bien y como he dicho antes, esta es mi opinión de la noticia sobre la vacuna y no penséis que tengo mayor información de la que tenéis vosotros y lo que explico es lo que yo opino. Os agradezco a todos que veáis mis videos, no olvidéis suscribirnos, activar la campana y nos vemos pronto.